Listo. Sí, profe. Ahora, finalmente, diseño de movimiento completo del personaje principal con la ficha de personaje, que es básicamente lo que tiene que plantearse. Ese sería como todo el esquema que se entregaría a final de corte. Como ven, lo análogo se extrae, es decir, todo lo que íbamos a hacer en stop se extrae y para quienes quieran presentarlo se va a tomar, interpretar como una nota de plus a lo que sería la entrega de corte y la entrega final de semestre. Eso sería como los elementos con los que vamos a trabajar segundo corte, ¿queda claro? Sí, profe. Sí, Perfecto. Ahora, para final de semestre también va a haber una redimensión de los proyectos, entonces ya saben que lo análogo no iría, pero sí vamos entonces a trabajar sobre modelado, sobre skinning y sobre corrección de blend shapes, que serían prácticamente los elementos adicionales que entrarían dentro de todo este proceso, incluyendo texturización, que sería pues importante tenerlo en cuenta. Vamos a texturizar sin programas extraños, vamos a texturizar con el muy conocido y nunca bien ponderado Photoshop, para que no se preocupen, no hay que instalar ZBrush, ni hay que instalar Moodbox ni nada de eso. ¿Sí? Vamos a trabajar a punta de cómo se hacía tradicionalmente y como normalmente, digamos, se llega a trabajar en términos generales. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto es por el lado de Sí, profe, perfecto. Avatar. Y eso es lo que nosotros vamos a entregar de aquí al 27 de abril. La siguiente semana, el 27 de abril, es para subir notas, hacer correcciones, etcétera. ¿Listo? Y después de ahí nos vamos derecho hasta el 30 de mayo. Eso sería básicamente la redimensión del proyecto. Solo trabajaríamos 5 segundos de animación. Entonces, como ya no van a ser dos secuencias por separado, 5 segundos y 5 segundos en análogo y en digital, pues va a ser mucho más exigente el trabajo de animación que se haga de esos 5 segundos. Vamos a ser muy exigentes con los 5 segundos de animación 3D. Porque pues ya teniendo en cuenta que se redimensiona muchísimo, le vamos a meter mucho la ficha para que el resultado sea de muy buena calidad. Ese es como el objetivo, digamos, que de esta redimensión en términos prácticos y digamos que técnicos. Entonces, de ahí entramos a pensar y hablar sobre esto. A estas alturas, mis muy queridos muchachos, habiendo solamente la mitad del grupo, déjenme decirles que espero que a estas alturas ustedes ya tengan todos los joins ubicados. ¿Quién no ha ubicado todos los joins de su personaje? Ah, profe, yo realmente no. Hasta ahorita, ayer pude básicamente tener computador, por así decirlo, entonces estoy Ok, bastante atrasado en ese sentido. bueno, entonces hoy lo que vamos a retomar es un poco volver a ver, colocar por ejemplo joins, hacerles vínculos y ver dos o tres variables antes de continuar con los tutoriales. Yo a partir de mañana vuelvo a activar nuevos tutoriales que tienen que ver, nosotros llegamos en los tutoriales hasta lo que es básicamente la creación inicial de lo que son los sistemas de IK de los pies, colocar controles a los pies y todavía digamos que estábamos viendo lo que es el sistema de cadencia ahí medio ubicado. Ahí vamos en ese punto con los tutoriales. Esta semana que se va a avanzar con los tutoriales, todo el sistema de cadencia, de vinculación, de corrección de los pies y en lo posible de la cola. Pero hoy vamos a ver un ejercicio muy interesante e importante que tiene que ver con dos sistemas diferentes que se trabajaría para las colas. ¿Qué pasaría con esto? Digamos que en ese sistema de trabajo con las colas vamos a empezar con la ubicación de joints. Primero que nada, vamos a utilizar la rejilla. Voy a ir a la pestaña de rigging y voy a seleccionar el icono de rigging. Voy a partir, digamos, que utilizar Vale. la rejilla como punto nodal de construcción, es decir, que haya snap a rejilla. ¿Cómo hago snap a rejilla? Presiono la tecla X y voy a empezar a hacer una cadena de huesos de cualquier cantidad. Supongamos que esto va a ser una cola, ¿sí? Si lo vemos en términos prácticos, supongamos que yo aquí voy a tener un joint que va a ser aparentemente, digamos que mi cadera. Entonces voy a hacerle a esto, digamos que el radio del joint, lo voy a hacer más grande. ¿Listo? Supongamos que este va a ser el joint que me va a reemplazar la cadera. Y de aquí para abajo vamos a crear que todos estos joints van a ser la cola. ¿Cómo hago para renombrar todo eso sin que me toque renombrarlo a mano uno por uno? Selecciono el primer joint y voy a ir al menú Modify, Search and Replace Names. ¿Sí? Hago clic en este y entonces me dice que me busque qué palabra. ¿Qué palabra encontramos coincidente? La palabra joint. Les coloco joint. Y quiero que me lo reemplace por la palabra tail. ¿Listo?
Entonces en este caso yo le voy a colocar aquí T con mayúscula y le digo que me lo reemplace, tomando en cuenta que sea jerarquía. ¿Por qué jerarquía? Porque si coge el que esté de primero, coge todos los que están en su herencia y los transforma encontrando la misma variable. Entonces de una me los renombra todos y así me evito tener que tener un síndrome metacarpiano por digitar todo el tiempo. ¿Listo? Entonces ya teniendo eso, ¿qué pasa? Aquí vamos a encontrar dos métodos. Voy a hacer, esto lo voy a meter, voy a crear una carpeta con control G, lo vamos a llamar tail01 y todo esto lo voy a meter acá dentro de tail01. Ahora voy a duplicar el grupo. Y me queda tail02 y todo que vaya adentro, ¿listo? ¿Para qué voy a hacer esto? Porque con tail02 lo que voy a hacer es mover el grupo para mostrarles el otro sistema. Ahora, ¿qué pasó acá? Estos quedaron, miren que esto quedó en un desborde, quedó con un problema acá porque se seleccionaron todos y los desvinculó. Acá nos toca coger solamente los dos primeros y meterlo acá. ¿Listo? Ahorita sí lo duplicamos y queda vinculado. Deben quedar, esto es muy importante que quede. Este es el join realmente, que es la articulación. Eso es lo que se conoce como joint. Este triangulito es el bone y es lo que nos demuestra dirección del vínculo entre huesos. ¿Listo? Es muy importante que lo tengan en cuenta. Tenemos los dos sistemas. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a mi KK Controls, que ustedes ya saben que existe el tutorial de cómo se instala. Y voy a crear acá una serie de controlcitos. Entonces aquí voy a querer, digamos que este. Listo, aquí tengo este control, lo voy a escalar. Entonces, esta primer cola la vamos a hacer con un sistema que es el FK. Entonces le digo aquí frizar transformaciones, voy a Polymodeling, frizar transformaciones. Entonces, como pueden ver aquí lo que estamos haciendo es recomponer simplemente estamos haciendo exactamente, digamos que el mismo sistema de lo que habíamos hecho hasta ahora. Eso es lo que estamos repasando para que quede muy claro y una variable que puede ser importante para varios. Este mismo sistema puede convertirse en algo sistema tipo pescado, si ustedes lo quieren ver desde la perspectiva. Entonces, acá vamos a tener lo siguiente, cojo este y lo que voy a hacer es coger el grupo, ya freeze transformaciones, la cola queda normal, entonces lo duplico, presiono W que es trasladar y con V sostenido hago snap a punto y paso al siguiente. Podría también hacer snap a X porque igual queda en el mismo lugar. Y acá simplemente reemplazo el 1 por el 2. Y en el grupo lo que hago es frizar transformaciones. ¿Sí? Reemplazo, cojo el 2, V sostenido, muevo. Entonces ya queda el 3, lo reemplazo por 3 y frizo transformaciones. Luego duplico. Miren que al duplicar automáticamente el objeto duplicado renombra la secuencia porque no puede tener dos objetos con el mismo nombre en la escena. Entonces lo que hace es que renombra el grupo original y eso nos ahorra tener que digitar uno de los dos nombres. Entonces aquí llegamos con este, duplico, traslado y frizo transformaciones del grupo y el último queda acá. El grupo final, el join final, no tiene enlace. ¿Por qué creen? No va a tener control. ¿Por qué creen que este join de acá no? Porque como que, o sea, mover ese no hay como que joins después, entonces no se movería nada. Exacto, quedaría como una especie de hueso muerto. Entonces al final solamente es un punto de dirección para el tramo de modelado que tenga este pedazo de cola, básicamente. ¿Sí? Si no existiera, la cola quedaría inerte de aquí para atrás. Entonces esto nos va a ayudar es simplemente a que ese pedacito de cola quede con influencia de join. Entonces ahí tenemos todo este grupo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto lo vamos a meter en cadena de herencia invertida. ¿Qué quiere decir eso? Miren que dentro del tail 5 entra el grupo 6. Dentro de la curva 4 entra el grupo 5. Dentro de la curva 3 entra el grupo 4 y así sucesivamente. Entonces cuando yo despliego todo esto, acá queda toda la secuencia, la cadena, digamos que de herencia de todo el sistema. ¿Listo? Entonces miren que ya nos queda muy claro aquí en esta perspectiva qué está pasando con el sistema. ¿Eso para qué sirve? Si yo muevo, digamos, la primera curva, miren lo que va a pasar, ¿sí ven? Mueve todas. Si yo selecciono todas las curvas de esta manera,
y roto una, miren lo que pasa. ¿Sí? Entonces, esto ya nos empieza a dar la lógica de cómo se va a generar la dirección de todo esto. Pero ¿qué sucede? Pues falta que esté vinculado a los huesos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer un constraint. ¿Cómo hacemos esto? Este huesito, digo, este control va a anidar a este primer hueso. No importa que se prendan todos, ¿sí? El hecho de que se prendan todos no indica nada, sino que realmente acá lo que está diciéndome es, estoy eligiendo este solo de acá. Miren que solamente se enciende uno. Para que se encendieran todos, tendría que coger todos los huesos. Y miren que, digamos, si yo cojo este, se va ampliando aquí en el channel, en el outliner, la selección. Entonces, hago clic en el primer control y con Shift añado el primer joint. Barra espaciadora sostenida y acá donde le digo constraint, le digo opciones de parent. ¿Tá? Miro que esté el offset, que estén todos los trasladar, todos los rotar y le digo add. ¿Listo? Este primer hueso ya quedó vinculado. Eso quiere decir que si yo roto toda la cadena se va a mover tanto de controles como de huesos, pero realmente no están vinculados. Si yo roto o lo traslado, no va a pasar nada. ¿Listo? Entonces aquí repetimos el proceso. Primero, Shift, segundo, y como acabamos de hacer un constraint, voy a aplicar la herramienta anterior, presiono la tecla G y automáticamente me lo aplica y así me voy hacia atrás y no tengo que ponerme a hacer todo el proceso nuevamente. Ya quedaron, si yo selecciono todos los controles, lo que va a suceder, ustedes pueden ver que se ponen de color magenta los joins. Eso significa que sabemos que todos los joins tienen algún tipo de vínculo de programación interno. Acabo de coger esto y esto es lo que va a pasar. ¿Sí? Entonces ya los huesos van a tener control. Entonces yo puedo coger esto por secciones y luego jugar con las secciones de manera particular. ¿Listo? Eso es lo que se conoce como un control FK. Entonces por eso les digo que puede servir tanto para hacer una cola como para trabajar la espina de un bicho acuático o algo que sea muy serpentesco. ¿Listo? Esto funciona en esos dos niveles. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Queda claro hasta ahí? Apaga el micrófono, Laura. Apaga el micrófono, Laura. Eso. Genial. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir entender de entrada lo que sería, voy a guardar esto que se llame, vamos a setear proyecto otra vez, set project, cuarentena, y lo vamos a guardar en escena, se va a llamar cola. Listo. Entonces, hasta este punto lo que hemos hecho tiene que ver específicamente con la generación de un sistema específicamente FK. ¿Listo? O sea, Forward Kinematic. Entonces, ¿qué toca hacer? Mover huesito por huesito. La gran ventaja de este sistema es el control. Tenemos un gran desarrollo de control. ¿Cuál es el problema? Que se convierte en algo bastante dispendioso poder hacer refinamientos. Toca hacerlo, digamos que a la antigua, de pedacito por pedacito. Entonces, ahí ya vamos con ese punto. El segundo sistema que les voy a mostrar tiene que ver con plantear una cosa que se llama un IK Spline. ¿Qué es un IK Spline? Básicamente aquí en Rigging vamos a encontrar que al ladito del join tenemos el sistema IK, que es un IK Handle si se quiere. Dentro de aquí de la pestaña de Rigging desplegable vamos a encontrar que por acá en donde dice Skeleton, aquí vamos a encontrar diferentes tipos de elementos y acá hay un Create IK Spline Handle, que es diferente al IK que utilizamos para las piernas que están en el tutorial y nos va a permitir hacer otro tipo de lógicas. Voy a añadir este icono. Ustedes ven que este icono no está acá en todo lo de rigging, ¿sí? No está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a añadirlo para no tener que estar yéndome hasta acá. Entonces, me paro encima, presiono Control Shift y hago clic encima. Y aquí apareció. Este iconito es el IK Spline. ¿Listo? Entonces, de esa manera yo puedo ir añadiendo nuevos elementos a lo que es mi interfaz de trabajo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer clic. Y aquí me va a decir acá abajo necesitamos hacer clic, por ejemplo, yo voy a hacer clic primero en y luego voy a hacer clic en el final. ¿Para qué es eso? Antes de hacer clic voy a ir a la opción de Tool Settings, que es que está acá, ¿recuerdan? Tool Settings está acá y les voy a explicar acá qué significa esto. Entonces, antes de hacer clic en el primero y luego en el último, recuerden que la dirección de las flechitas es la dirección de los vínculos. O sea, este es el origen y este es el final.
Entonces, antes de hacer clic en cualquiera de ellos, ¿qué voy a hacer? Me voy al Tool Settings, el segundo iconito de acá arriba, y le digo que tenga primero raíz en la curva, que autoemparente la curva y que me la autocree. Y tengo un número de spans, o sea, de cantidad de desarrollo que yo quiero. Normalmente se deja en 1. ¿Para qué? Para que no genere muchos puntos de control, porque si no, pues básicamente estaríamos haciendo un control FK. Entonces ya teniendo esto de esta manera y le decimos que el tweet sea lineal, ¿sí? Que se mantenga, para que no tenga IC ni VC out en términos de lo que va a ser el desfase, para que no tenga, digamos, tantos problemas y no que lo controlemos nosotros. Hago clic en el primer punto, hago clic en el último punto. Tan, tan. Ahí crea, ustedes ven que aquí crea una cosa que llama un IK handle, como acabaron de ver. Este IK handle que tengo acá es parte, digamos que, de lo que va a construirse, pero hasta el momento no tenemos, digamos que, manera de controlarlo. La curva está solita. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Digamos que esto lo voy a crear una carpetica que se va a llamar IKs. Este lo voy a meter acá dentro de este y lo voy a renombrar como IKtail. Ya tenemos tail 01 que tiene los joins, entonces voy a coger estos joins de tail 01, los voy a minimizar y la cadena, entonces voy a crear una carpetica que se llame joins, la voy a duplicar, este va para tail 1 y estos, este y este vienen acá. Y lo mismo esta joins va a ir para tail 2 y este va a ir para acá. Y acabamos de descubrir algo. Miren que cuando abrí tail 2, entonces este es para tail 1, ¿sí? Que sería el grupo de los controles. Entonces podemos crear un grupo de controles. Lo metemos en tail 1 y este entra dentro de este, tratando de mantener la misma arquitectura que hemos construido a lo largo del semestre. Y este IK iría para tail 2. Miren lo que acabo de pasar. Apareció una curva creada que está al interior. Miren, si ahí se logra ver el punteado de esto. Voy a ocultar los joins en esta vista. Y acá tenemos nuestra curvita, ¿sí la ven? Ahí está. Esa curva que está acá, yo la puedo renombrar si quiero llamarla nuevamente tail, curva de control, tail. Voy a utilizar el modo componente. En el modo componente yo puedo presionar la tecla F8 una vez u otra vez y miren qué pasa de modo componente a modo objeto y viceversa, ¿sí ven? Listo. ¿Qué es el modo componente? Aquí me van a aparecer una serie de punticos. ¿Ven este punto? ¿Ven este punto? Y ven este punto. Y aquí otro al final. Esa es la cantidad de divisiones. Generó 4 nodos, 2 extremos y 2 intermedios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a prender los joins, pero voy a evitar la selección de los joins. ¿Cómo evito la selección de los joins? Vuelvo otra vez a modo objeto y lo que voy a hacer es desactivar el icono de joins de la parte superior. Lo estoy desactivando temporalmente. ¿Para qué? Para poder coger la curva, decirle botón derecho. Acá, por ejemplo, botón derecho a la curva. Los joins van a estorbar, entonces aquí nos toca por modo componente F8. ¿Qué va a pasar con esto? Que si yo hago y selecciono el nodo de acá arriba, esto es lo que va a pasar. ¿Sí vamos viendo? Pues miren que tiene influencia progresiva y yo puedo coger cada uno de estos nodos y generar esto. Ahora, ¿qué notan que está pasando? Es mucho más orgánico si se quiere, pero ¿qué creen que es lo que está sucediendo? ¿Quién me dice? Los puntos de pivote se están desfasando de... Exacto, el control se vuelve un poco menos estable, o sea, se vuelve muy orgánico, porque ustedes pueden ver que es un movimiento completamente progresivo, ¿sí ven? Da una sensación de movilidad bastante alta, ¿sí? O sea, reacciona casi como si fuese una especie de cola real. Entre más huesos tenga, pues más orgánico va a ser el movimiento. Pero ¿qué pasa? Se pierde un poco de control, pero se logran otro tipo de efectos. Entonces, conclusiones así antes de empezar a pasarle control a esto, antes de hacer los controlcitos de esta otra cadena. En el FK yo tengo un control pormenorizado y establecido de cada join y de su angulación. Me implica un conocimiento muy claro del movimiento y me permite hacer movimientos muy complejos.
Entonces, digamos, si yo quiero que la cola se retuerza sobre sí misma, con el FK lo puedo hacer de una manera muy práctica. En el caso del IK Spline, lo que me permite es un movimiento muy fluido. Entonces, digamos que para algo que tenga un movimiento medio serpentesco, muy suave, no demasiado complejo, o que es una cola que simplemente va a estar en este movimiento y de pronto hacia los laditos un poco, me funciona muy bien, porque no tengo que complicarme mucho la vida. Pero si la cola va a ser prensil, un control como este no sería el control adecuado, sería más un control FK. ¿Sí vamos entendiendo? Sí, Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Necesito crearle a esto controles, pero resulta que un control común y corriente que yo tenga no me puede controlar un nodo porque sí. Toca tener la lógica alrededor de cómo lo controlo. Entonces, ¿qué hago aquí? Voy a seleccionar el primer, digamos que el primer nodo que estaría acá. A ver, tenemos este F8 y aquí tengo este primer nodo. Selecciono el primer nodo. Y lo que voy a hacer acá en este caso, nosotros necesitamos construir aquí una cosa que se llaman clusters. Los clusters son como objetos null, muy similar a lo que serían los grupos, pero nos permiten... Ok. Laura, en este caso tienes que reiniciar algún tipo de elemento a nivel sonoro, o sea, salirte de la llamada, o sea, ingresar. ¿Los demás me están escuchando? Sí, Ok. Listo. Entonces, ¿qué sucede en este caso? El clúster nos permite generar un vínculo con el vértex. El vértex directamente no se puede controlar con un control. No hay manera de vincularlos a menos que nos metamos a programación, cosa que no creo que queramos hacer por ahora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Volvemos al modo componente de la curva, seleccionamos este nodito que nos puede mover la curva y lo que voy a ver es aquí al menú Deform. Miren que estoy dentro de Rigging. Menú Deform. ¿Listo? Y voy a ir aquí donde dice Cluster. Pum. Y genera una letrica C. ¿Sí la ven acá? Esta letrica C. Y acá aparece una opción que dice Cluster Handle. ¿Listo? Vuelvo a la cola, F8, en este caso a la curva, le digo otra vez nuevamente F8, selecciono el siguiente nodo, que sería este de acá del medio, y repito la opción del clúster con la tecla G. Vuelvo a la curva, nuevamente F8, selecciono el siguiente nodo, tecla G, y selecciono este último nodo, tecla G. ¿Listo? Entonces tengo 4 clústeres. ¿Qué hace el clúster? El clúster hace exactamente lo mismo que el nodo. Si yo selecciono la letra G o el clúster por acá, miren que me va permitiendo manipular el vector. ¿Sí ven? Entonces, el clúster nos permite hacer exactamente el mismo tipo de ejercicio en términos puntuales. ¿Qué voy a hacer acá? Pues esto los voy a agrupar. Esto estaría dentro de una carpeta que sería pues obviamente los clústeres. Y los clusters tienen su propia característica. Si yo los quiero renombrar cluster CLS, le digo que sea de la cola el 01 y yo puedo copiar todos estos 02, 03, 04. Esto a su vez estaría dentro de una carpeta que nosotros ya la habíamos visto pero que no sabíamos para qué servía, que se llama extras. Entonces, dentro de extras van los clusters, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ahí es donde tenemos como más o menos el elemento. Vamos a ver si Laura... ¿Aló? ¿Sí? Sí, listo, perfecto. Entonces, ya teniendo los clusters, ¿qué voy a hacer? Ahí yo puedo crear 4 controles. Entonces voy a crear aquí seleccionando mi clusters. Selecciono el primero. Voy a crear un controlcito cualquiera. Vamos a crear un control acá. Simple, por ejemplo, algo como esto. ¿Listo?
Entonces voy a escalar esto nuevamente. Tan. Tomando en cuenta el grosor de la cola. Esto lo vamos a llamar CC. Miren que mientras esto vaya dentro de carpetas, digamos que diferentes, yo puedo renombrar esto cuantas veces quiera con el mismo nombre, ¿sí? Lo importante es que no estén en el mismo nivel porque entonces el programa no lo va a permitir controlar. Voy a crear una carpeta de controles. En tail02 y aquí voy a meter dentro de controles la primera, ¿listo? Tengo este. ¿Qué voy a hacer? Pues básicamente me voy a ubicar en lo que sería duplico, W, V sostenido, traslado hasta el segundo punto. ¿Qué voy a hacer acá? Lo renombro y friso transformaciones del grupo. Acá vamos al grupo duplico, traslado al tercer punto, renombro y friso transformaciones del grupo. Aquí, a diferencia del FK, sí necesitamos crear un punto de control al final, porque ahí hay un clúster. Entonces necesitaríamos hacer ese último, friso transformaciones. Y acá lo que vamos a hacer es un trabajo por otro lado, es decir, cojo la curva y como a veces es tan difícil y tan molesto coger esto acá internamente porque estorba entre lo que sería, voy a desactivar el modo componente, vuelvo a activar joins, entre el join, la curva, el control, se vuelve muy difícil de seleccionar. Entonces, ¿qué hacemos? Cojo la curva 4 con control en el outliner, selecciono el clúster 4. Y lo que hago aquí es, en pantalla, barra espaciadora sostenida, aquí venimos aquí a decirle constraint, parent. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que si yo cojo esta curva, ya me manipula el clúster. Y repetimos esto, entonces, curva 3, clúster 3, G, curva 2, clúster 2, G, curva 1, clúster 1, G. Y ya de esa manera tenemos el control de las curvas que yo estoy trabajando a través de clústeres. ¿Queda claro eso? No, me perdí con este. ¿Aló, aló? Me perdí un poco con este. ¿En qué parte te perdiste? Cuando haces las conexiones Ok, con el... repitamos las conexiones. Voy a borrar, ustedes ven que se generan estas cadenitas, ¿sí ven? Estas cadenitas son los constraints, los voy a suprimir. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Ubicamos cada control, debe ir donde hay un clúster, pues para que la relación quede exacta, para que quede donde debe estar el movimiento. ¿Listo? Entonces voy a coger, digamos que el clúster de acá está ubicado donde también está el control. ¿Cómo funciona un constraint? Primero es el controlador y luego el objeto controlado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cojo la curva, en este caso la curva del final de la cola. ¿Listo? Y con control añado el clúster correspondiente. Ustedes ven que aquí se activó la C de este clúster. ¿Listo? Y voy a hacer un constraint parent. Puedo hacerlo ya sea por el menú de acá arriba o puedo hacerlo con la barra espaciadora. ¿Cómo lo hago con la barra espaciadora? Con un menú contextual es barra espaciadora sostenida. Busco el nivel donde dice constraint, como pueden verlo acá. Hago clic en constraint y le digo parent. Como ya lo habíamos configurado a partir del último activación que hicimos, pues no tenemos que volver a hacerle cambios y lo suelto. Entonces aquí ya quedó el vínculo. Eso quiere decir que si yo selecciono, ya quedó creado, ¿sí? Ahora, como sé que acá es una relación directa por nombre, curva 3, clúster 3, curva 2, clúster 2, curva 1, clúster 1, no tengo que ponerme a probar cada una, sino que lo que hago es cojo la curva 3, con control añado el clúster 3 y presiono G, que es la herramienta anterior. O sea, me genera nuevamente la herramienta anterior. Entonces presiono G. Miren que se crea el parent. Luego la curva 2, añado el clúster 2 y presiono G. Y se me genera nuevamente el clúster, el control. Y luego la curva 1 y el clúster 1 y presiono G. Entonces ya quedaron todos vinculados y digamos que automatizo un poco el sistema, ¿sí? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Perfecto. Pregunta, ¿ustedes antes de continuar se han podido comunicar con los que no han asistido?
podrían escribirles para que si se vinculan por lo menos para saber o qué pasó. Pues porque digamos que la sesión estaba planteada, les escribí por el WhatsApp, incluyendo que teníamos sesión hoy. Así que, por favor, si pueden escribirles para que se conecten o qué ha pasado o qué sucedió para que no pudieran asistir, por favor. Es importante para saber si es un problema de simplemente no quisieron asistir o si tienen problemas de conexión. Es muy importante para nosotros, ¿listo? Esto como está aquí, muchachos, claro, esto nos permite trabajar varias cosas. Profe, Dime. yo tengo una pregunta. Sí. Sí, dime. ¿Tú tienes algún video, otro aparte de este, para hacer de nuevo pues esto que estás haciendo? Lo que pasa es que hubo un momento en que perdí Igual lo estoy grabando, no Cartagena. O sea, vi cómo hiciste la segunda cola. Esto va a quedar como video. Para ¿Qué? que no pierdas la explicación o algo por el estilo, listo. Si quieren, Gracias, profe. si quieren lo puedo volver a repetir. Puedo volver a hacer el Ok, ejercicio listo, del listo, spline. gracias. Pues para que quede igual, es un sistema muy diferente al que hemos trabajado hasta ahorita. Entonces voy a repetir todo el proceso. Voy a borrar Sí, estos por favor. controles. Listo. Voy a borrar los clusters. Y voy a borrar el IK y la curva. Listo. Quedamos en 0. ¿Sí ven? Ahí está listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Recuerden que yo hice este iconito que se llama IK Spline. Pero ¿eso de dónde sale? En el desplegable rigging, en Skeleton es el correspondiente a este. Create IK Spline Handle. ¿Listo? Ese está ubicado ahí de esa manera. Entonces, ¿cómo hago para vincularlo ahí? Con Control Shift y hago clic sobre esa herramienta y ¡pum! Se añade. Ahora, si hago clic en él, miro aquí en el Tool Settings y esta debería ser la configuración más estándar. Que me haga raíz en la curva, que la autoemparente, yo la podía hacer a mano, pero pues es algo que se puede hacer automáticamente, que me la construya y que me la simplifique a la menor cantidad de nodos. Y el número de nodos van a ser un nivel, es decir, los 4 que creamos. Y voy a hacer clic en el primer nodo y clic en el último. Ahí ya quedó creado el IK Spline. Entonces miren que acá yo tenía la galería de carpeticas, entonces la voy a renombrar como IK Tail. ¿Listo? Y la meto dentro de la carpeta IK. Tan, tan. Segundo aspecto que tengo que trabajar ahí, listo, tengo que determinar cómo queda esa curva. Resulta que ahí queda dentro de todo esto, dentro de joins, ustedes pueden ver que aquí quedó curva 1. Esa curva 1, un momento. ¿Se detuvo la grabación? Sí, pero yo estoy grabando con otra cosa que no es el Meet, ¿listo? Estoy trabajando con otro sistema. Entonces, después de este primer segmento voy a volver a construir, listo. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Aquí, ustedes ven que dentro de Joins quedó creado una curva que no existía automáticamente. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? La voy a renombrar y la voy a meter dentro de la carpeta de controles. Pues ahí ya quedó. ¿Listo? Esa curva tiene una serie de nodos. Si yo presiono la tecla F8, aparecen los noditos, como pueden ver. ¿Sí? Y estos nodos lo que hacen es que me permiten manipular la curva. Listo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Para poder que estos nodos sean manipulables a través de un control, tengo que crear una cosa que llaman clusters. Los clusters, ¿cómo se generan? Selecciono el nodo, voy a Deform y le digo la opción Cluster. Ahí aparece una letrica C que es un clúster. Selecciono el segundo nodo y presiono la tecla G, me aparece el segundo clúster. Tercer nodo, tecla G, tercer clúster. Último nodo, tecla G, cuarto clúster. Aquí los tenemos en secuencia. Yo los puedo hacer en cualquier orden, solamente que me va a confundir mucho más. ¿Listo? No hay un orden específico de dónde debería ir uno u otro. Voy a renombrarlos. CLS y le digo que en este caso sería de la cola 01. ¿Por qué tengo que renombrarlos? Porque yo puedo tener clusters de muchas cosas, no necesariamente de la cola. Esto es más que todo para tener un sistema de organización. Tan 3, tan 4. Selecciono los 4 y lo meto dentro de la carpetica cluster que estaba en extras. Quedaron vinculados. ¿Listo? Ahora voy a crear 4 controles. Primero entonces voy a crear, selecciono un clúster 1, por ejemplo, y le voy a decir, créeme un controlcito. Lo redimensiono, ¿sí? Al tamaño que yo quiera. Le voy a este caso, voy a modeling y le voy a frizar transformaciones y lo voy a renombrar CC
tail 01. Es importante que uno conserve una lógica de relaciones, es decir, en el clúster 1, que es el join 1, debe ir la curva 1 y así progresivamente. Entonces vamos a duplicar este grupo, control D, con W la avanzo y con snap, con V, apunto. Entonces quedamos acá en medio del join. Entonces le digo a este sería tail 2 y le digo acá 2 y le friso transformaciones. Luego cojo el grupo, lo duplico, lo llevo al siguiente punto, 3 y aquí le coloco 3 y le friso transformaciones. Y como les decía, a diferencia del FK, aquí sí necesitamos un nodo en el punto final. 4, 4, ups, se me borró el 4. Y friso transformaciones. ¿Listo? Aquí estos grupos no van a quedar encadenados con herencia directa. Van a quedar cada uno independiente dentro de la carpeta control. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un vínculo. Voy a abrir aquí las curvas. Y voy a coger un vínculo, desactivo el modo componente. Y voy a hacer un vínculo directo de constraint entre el control y el clúster. Entonces, cojo la curva. Con control añado el clúster correspondiente, 1, 1. ¿Listo? Y acá, barra espaciadora sostenida, constraint, paren. ¿Listo? Entonces ya queda vinculado, como pueden ver. ¿Listo? Luego, curva 2, clúster 2, y presiono la tecla G para que haga la última acción. La repite con respecto a la herramienta. Curva 3, clúster 3, se repite. Curva 4, clúster 4 se repite. Hay que tener mucho cuidado de coger la curva y no el grupo. Y ya con esto quedan vinculados los diferentes elementos. Entonces miren que la incidencia ya va generándose a partir del movimiento que se va dando con cada uno de esos componentes. Y guardamos. Listo, ya quedó guardado. Denme un segundito